Hola, buen día. El día de hoy hablaremos sobre la crisis financiera del año 1994, también conocida como efecto tequila. Nuestro equipo está integrado por Carolina, María José, Daniela, Ali y Gema. De forma introductoria se encuentra que la crisis financiera impactó en lo que fue el país mexicano. Esta crisis también es conocida como efecto tequila, error de diciembre o la crisis del peso mexicano. Como ya mencioné anteriormente, esta crisis fue de carácter financiero. Comenzó en el año 1994 del mes de diciembre, situación que da a entender la razón del por qué se le conoce como el error de diciembre. Se considera que esta fue provocada por distintos factores tanto externos como internos. Algunos de estos fueron, más que nada, cuando el gobierno de Ernesto Zedillo decide devaluar el peso mexicano frente al dólar. Esta situación provocó que existiera una fuga de capitales, es decir, los inversionistas que tenían sus activos financieros en el país mexicano comenzaron a venderlos y decidieron invertir su dinero en activos financieros del país estadounidense. Esta situación provocó que existiera una disminución de la confianza por parte de los inversionistas. Y las consecuencias que hubo de toda esta crisis fueron más que nada que la inflación se elevó de forma considerable, provocando que el costo de vida se duplicara y asimismo existió una recesión económica. Para saber más a fondo sobre las soluciones y todo lo que pasó en esta crisis, mis compañeros hablarán más sobre el tema. Bueno, la regulación prudencial, como bien sabemos, es un conjunto de normas y directrices que tienen el objetivo de asegurar la estabilidad y solvencia de instituciones financieras. Estas normas establecen requisitos en materia de capitalización, como liquidez, gestión de riesgos y transparencia. En el caso de México, la regulación prudencial en la década de 1990 era débil. El marco regulatorio no estaba actualizado y no era lo suficientemente estricto para prevenir los riesgos que se estaban acumulando en el sistema. La Ley de Instituciones de Crédito de 1990 es un ejemplo. Establecía un capital mínimo para los bancos y la ley no exigía a los bancos que realizaran pruebas de estrés para evaluar su capacidad de resistir shocks financieros como el que se venía. Asimismo está la supervisión bancaria, la cual es el proceso mediante el cual las autoridades reguladoras vigilan el incumplimiento de la regulación prudencial por parte de instituciones financieras. También en el caso de México, la regulación bancaria en la década de 1990 era deficiente. La Comisión Nacional Bancaria de Valores no contaba con los recursos ni capacidad suficientes para supervisar adecuadamente el sistema financiero. Además, la Comisión Nacional Bancaria de Valores no tenía una cultura de supervisión proactiva. En lugar de centrarse en la prevención de riesgos, la Comisión Nacional se centraba en la detección de irregularidades ya cometidas. Entonces, el incumplimiento de estos dos mecanismos fundamentales para prevenir y mitigar crisis financieras facilitaron la acumulación de riesgos en el sistema financiero, haciéndolos vulnerables. Además, retardaron la detección de los problemas hasta que fue demasiado tarde y también dificultaron la resolución de la crisis. Por lo tanto, el incumplimiento de estas medidas fue uno de los factores que contribuyeron al origen y propagación de la crisis financiera de México de 1994, o también conocido como el efecto tequila. Factores desencadenantes. El primer factor desencadenante es un alto déficit en la cuenta corriente. Aquí podemos ver un banco régimen en el tipo de cambio, lo cual afectó significativamente en esta crisis. Después podemos ver la sobrevaluación del peso. Este, el tipo de cambio mexicano estaba sobrevaluado, lo cual generó que las reservas internacionales a final de 1994 dejarán una reducción de hasta de 4.2 millones de dólares, siendo de un 40.3% en enero de 1995, llegando a un 95% a finales de ese mismo año, lo cual nos demuestra de que sí hubo una sobrevaluación. Capital golondriano. Aquí pues, esto más se entiende como que México recibió una importante cantidad de capital extranjero, conocido como capital golondriano. Esto se puede decir que se usó para especular en el mercado de divisas, lo cual sabemos que no es muy bueno. El asesinato de Luis Donaldo Colosio. El asesinato de Colosio, fue algo muy retumbante para esta crisis porque esto generó de que no hubiera certidumbre en los mercados financieros y esto provocó fuga de capitales.
Podemos ver que esta crisis duró alrededor de 6 meses, siendo la mitad de lo de la pandemia, ya que la pandemia se recuperó en 12 meses. Este, Podemos ver de cómo hubo un pico de un 10.5% en 2020, para una comparativa, a 21.9%, lo cual nos genera esta incertidumbre de que Ok, ya habiendo mencionado las consecuencias negativas que tuvo el efecto tequila en el sistema financiero mexicano, cabe resaltar las medidas que tomaron las autoridades reguladoras ante dicho efecto en México. Estas medidas las sacamos de una investigación de la Dirección General de Investigación Económica del Banco de México de aproximadamente 1997 y añadimos una medida que consideramos importante, que ya se venía discutiendo en dicho reporte, pero esta creación fue hasta 1998. Para empezar, fue el aumento de las reservas obligatorias de los bancos para reducir la cantidad de dinero disponible que se podía prestar a los clientes, frenando la especulación. La restricción de los préstamos en moneda extranjera para reducir el riesgo en que los bancos se vieran expuestos a la volatilidad de mercados internacionales. La intervención del gobierno para apoyar a los bancos más afectados, evitando una crisis financiera. La creación del Fondo de Protección al Ahorro Bancario, que es la que comenté que era de 1998, entre 1998 y 1999, que garantizó los depósitos bancarios hasta un límite de 2 millones de pesos. Y por último, la supervisión estricta de los bancos para garantizar que los bancos cumplan con las normas establecidas. Para finalizar con este tema, analizamos de qué manera la crisis provocó una recesión económica, un aumento de inflación y un aumento de desempleo. Pero así como tuvo aspectos negativos, también tuvo algunos efectos positivos. Por ejemplo, la crisis llevó a México a implementar reformas económicas, incluyendo la apertura comercial y la privatización de empresas estatales, a lo cual estas reformas ayudaron a fortalecer la economía mexicana y a reducir la vulnerabilidad del país a futuras crisis financieras. Es importante conocer las crisis económicas que surgen alrededor del mundo, pero más importante en nuestro país. Nos ayudan a prepararnos para futuras crisis o incluso saber cómo evitarlas aprendiendo de errores pasados. Asimismo, tener un gran conocimiento de estas hace que se tomen mejores decisiones financieras.